Dicen que en Virelia un apretón de manos puede ser una propuesta de matrimonio, y un pruébame susurrado, puede iniciar una guerra de herencias. La primera vez que vi a Lady Talida, pensé que me había equivocado de planeta. No porque fuera tan alta que rozaba las luces del techo, aunque, vaya, lo hacía, sino porque parecía sacada de un mural épico, no de un bar grasiento del sector humano. Y sin embargo, ahí estaba, envuelta en una capa demasiado lujosa para ese tugurio, sus ojos dorados barriendo la habitación con la calma de quien sabe que nada ni nadie se atrevería a tocarla sin permiso. Yo me aferraba a mi vaso de café frío como si fuera una pista. Mi vida de investigador privado en Virelia era cualquier cosa menos glamorosa, seguía a maridos infieles, a empleados que fingían estar enfermos. Incluso a un tipo que se escondió en un contenedor de basura para evitar a su suegra. Pero ese día, me habían pagado por seguir a una heredera alienígena. El abogado que me contrató no me dio detalles, solo dijo, descubra por qué baja al sector humano. No haga preguntas. Cobrar en efectivo. Pensé que sería fácil, tomar fotos, escribir un informe, cobrar el dinero. Pero no había forma de que alguien como ella pasara inadvertida. Sus hombros anchos eclipsaban la barra entera y el techo bajo del bar hacía que tuviera que agachar la cabeza, como un tigre metido en una jaula para gatos. Tomé una foto disimulada, aunque disimular no era mi fuerte. Ella se giró. Y me vio. No con una mirada casual, no, fue una mirada que atravesó la habitación y me clavó contra la silla. Su cabeza se inclinó ligeramente, y esa media sonrisa apareció en sus labios. Era como si hubiera descubierto un insecto interesante en la mesa, o un postre. Humano, dijo, y su voz era un ronroneo bajo, un sonido que hizo que el barman dejara caer un vaso. Dama, respondí, torpe, como si eso fuera un saludo oficial. Ella se acercó, y cada paso hacía temblar el piso. Literalmente. La mesa delante de mí vibró, y el café se derramó en mis pantalones. Intenté limpiar, fallé, y terminé pareciendo aún más culpable. ¿Me estabas mirando?, preguntó, bajando la cabeza hasta que sus ojos dorados quedaron a la altura de los míos. Su aliento era cálido, con un toque metálico, como cobre y especias. Estaba trabajando. Sonó patético incluso para mí. ¿Trabajando? La palabra salió como un reto, pero sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. ¿Así llaman los humanos a espiar? Me reí, porque reír era mejor que admitirlo. Algunos lo llaman así. Otros lo llaman investigación. Ella bajó aún más. Su frente casi rozaba la mía. Me di cuenta de que estaba encorvada, apoyando una mano en mi silla, y de que la otra mano, tan grande que podía cubrir mi torso, jugueteaba con mi sombrero de fieltro. Nunca he visto a un humano tan descarado, murmuró, sus labios peligrosamente cerca de mi oreja. En mi mundo, eso tiene consecuencias. ¿Buenas o malas?, pregunté antes de que mi cerebro me gritara que cerrara la boca. Ella rió suavemente, y la vibración de esa risa recorrió el aire como un zumbido eléctrico. Depende de la intención. El bar entero nos miraba. Algunos humanos fingían estar ocupados con sus tragos, pero nadie se atrevía a interrumpir. Los pocos alienígenas presentes cuchicheaban, mirándonos con expresiones que mezclaban morbo y alarma. Solo estoy haciendo mi trabajo, dije, enderezándome, aunque mi corazón golpeaba como si estuviera corriendo. ¿Y qué trabajo es ese? Su pregunta sonó inocente, pero sus ojos, esos ojos no preguntaban nada inocente. Privado. Me arrepentí en cuanto lo dije, porque la palabra privado en droxano podía significar algo muy distinto. Ella ladeó la cabeza, un brillo pícaro en su mirada. Privado, repitió, como si probara el sabor de la palabra. Me gustan los humanos privados. Investigo, aclaré, tosiendo. Casos. Problemas. Gente. ¿Me estás investigando? No exactamente, mentí, pero era inútil. Ella bajó la mirada a mi bloc de notas, a la cámara barata que intentaba esconder en mi chaqueta, y luego de nuevo a mí. Y entonces, dijo algo que hizo que el aire se espesara.
Eres atrevido para un humano. Quizá demasiado atrevido. No pensé. Solo respondí. Pruébame. Silencio. El bar entero se congeló. Incluso el ventilador roto del techo dejó de girar, como si el universo entero hubiera tomado aire. Ella parpadeó. Una vez. Dos. Y luego, esa sonrisa cambió. Ya no era divertida. Era peligrosa. Un susurro se propagó entre los alienígenas presentes. Un borracho con antenas murmuró algo que sonó como una maldición. El barman humano se escondió detrás del mostrador. Yo no entendía por qué. Hasta que vi cómo ella se enderezaba, altísima, majestuosa, su sombra cubriéndolo todo. ¿Sabes lo que acabas de decirme, humano? Preguntó, pero no esperó respuesta. En mi cultura, esas palabras son una promesa. Una unión. ¿Una unión? Repetí, sintiéndome como un idiota. Una unión, dijo, despacio, cada sílaba un martillo. No se dice a la ligera. Y nunca se dice en público. Noté que algunos alienígenas en el bar se levantaban. Uno sacó un dispositivo que parecía una cámara. Alguien gritó algo en droxano que sonó mucho a "está hecho". Espera, 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 levanté las manos, pero ya era tarde. Ella bajó la cabeza, hasta que nuestras narices casi se rozaron. Su voz era un susurro, pero uno que sentí en los huesos. Ya es oficial. Una pausa. Me has reclamado, humano. Quise decir que no, que era un malentendido, que había querido sonar sarcástico. Pero las palabras murieron en mi lengua. Porque había algo en su mirada, un brillo, un desafío, algo que no quería apartar, que me dejó sin aire. Entonces sonó un clic. Y otro. Y otro. Volteé. 3 paparazzi alienígenas apuntaban con cámaras, sus ojos brillando de emoción. ¿Qué? Empecé, pero una pantalla detrás de la barra ya mostraba el titular en tiempo real, traducido automáticamente. Y heredera Roxana reclamada por humano en el sector bajo. Ella sonrió. Lenta, como una tormenta que disfruta de su propio desastre. Ahora, pequeño investigador, dijo suavemente, casi como una caricia, todo Virelia sabrá que me perteneces. Supe en ese momento que mi vida había cambiado. Y no sabía si quería huir o quedarme. La puerta del bar se abrió de golpe. 2 guardias roxanos, tan altos como ella, entraron y anunciaron algo en voz alta. Confirmamos el enlace. Declaró uno. La ceremonia comenzará al amanecer. Me giré hacia Talida, incrédulo. ¿Ceremonia? Pregunté, tragando saliva. Ella se agachó, sus labios casi tocando mi oído, y dijo algo que me heló la sangre y encendió algo que no supe nombrar. No te preocupes, humano. Su sonrisa era puro misterio. Te enseñaré cada paso del ritual. Y entonces me guiñó un ojo, y la mitad del bar gritó, y mi mundo entero se volcó. No recuerdo exactamente cómo salí de aquel bar. Recuerdo los flashes de las cámaras, los murmullos en idiomas que no entendía, y la sonrisa de Lady Talira, amplia, satisfecha, como si el universo acabara de entregarle un trofeo. Lo siguiente que supe fue que mis pies me llevaban detrás de ella, cuesta arriba, atravesando calles estrechas del sector humano hacia zonas donde los letreros ya no tenían traducción automática. No me había dado cuenta de que le seguía hasta que ella se detuvo, giró la cabeza y me miró por encima del hombro. Esa mirada era tan afilada que podría haberme abierto en dos. «Sigues detrás de mí, humano», dijo, su voz retumbando entre los edificios bajos como una campana grave. Tragué saliva. «Estoy asegurándome de que no te pase nada». «Ah, ¿sí?». Su ceja, oscura y arqueada, se levantó lentamente. ¿O solo quieres ver hasta dónde llega esta unión que acabas de proclamar delante de medio mundo? Las palabras me cayeron encima como una losa. Unión. En mi cabeza había sido una broma, un desafío, un simple pruébame para no quedar como un cobarde. Pero ahora esa palabra estaba en todos los titulares de noticias del sistema.
Lo sabía porque mi comunicador no paraba de vibrar con mensajes que no quería leer. Mira, no fue lo que quise decir, intenté explicar. Fue un malentendido cultural. Ella se volvió completamente hacia mí. El movimiento fue tan brusco que un anuncio holográfico cercano se apagó de golpe, como si también sintiera respeto. Estaba tan cerca que tuve que echar la cabeza hacia atrás para verla bien. ¿Malentendido? Repitió, bajando la voz hasta convertirla en un hilo casi íntimo. ¿Sabes lo que significa esa frase en droxano? Intenté improvisar. Algo como tienes fuego. Ella me miró con un brillo de diversión peligrosa. Significa te acepto. Te reclamo. Mi aliento será tu aliento. Vaya. Mi voz sonó ridículamente pequeña. Ella bajó la cabeza, tan cerca que su pelo, una cascada de hilos plateados, rozó mi mejilla. Su respiración era lenta, segura, como si estuviera tomando medidas. ¿Y tú lo dices sin pensar? Murmuró, y en su murmullo había una mezcla extraña, un poco de burla, un poco de algo más. Yo quería responder con algo ingenioso, pero la verdad se me escapó, a veces hablo antes de pensarlo. Ella sonrió, y esa sonrisa fue como una grieta en un muro. Por un segundo, no era la heredera inalcanzable, sino una mujer divertida, sorprendida, casi encantada. Eso es muy humano, dijo, y la palabra humano sonó como una caricia, no como una ofensa. Continuamos caminando. Bueno, ella caminaba, yo trotaba para seguirle el ritmo. Cada paso suyo cubría dos de los míos. Sus botas resonaban en la calle como tambores suaves. La calle se estrechaba y, de pronto, estábamos en un callejón alto y luminoso, lleno de ventanas con luces moradas. Allí se detuvo. Aquí, anunció, como si fuera la dueña del aire. Era la entrada a un edificio elegante, una mezcla de arquitectura alienígena y humana, pero con proporciones tan desmesuradas que parecía diseñado para titanes. Ella cruzó la puerta, y la puerta se abrió sin tocarla, como si la reconociera. Yo la seguí, inseguro, como un niño en casa ajena. Dentro, un ascensor enorme nos esperaba. Lo enorme era necesario, porque Talida ocupaba la mitad. Entré, presionando el botón más cercano a mi mano, aunque no tenía idea de a dónde iba. El ascensor se cerró, y de pronto solo había silencio y respiración. Ella me miró. Yo sentí como mis rodillas consideraban seriamente doblarse. Dime tu nombre, humano, ordenó. Jack, dije, como si eso lo explicara todo. Jack. Repitió mi nombre lentamente, probándolo en su boca. Lo dijo otra vez, más suave. Jack. No sé qué era, si su tono, su cercanía o la forma en que mis hombros chocaban con su cadera cada vez que el ascensor vibraba, pero mi cuerpo entero parecía haberse olvidado de cómo se respira. ¿Y tú? Pregunté, para llenar el aire. Lady Talida. Su voz se volvió más grave. Pero tú ya dijiste pruébame. Puedes llamarme Talida. Lo dijo con una media sonrisa, como si fuera un privilegio o una trampa. El ascensor se detuvo con un susurro. La puerta se abrió a un corredor que parecía un museo. Las paredes estaban adornadas con telas iridiscentes y símbolos droxanos que ni mi traductor se atrevía a interpretar. Caminamos hasta una puerta doble, y ella la abrió con una sola mano. El penthouse no era un hogar, era una declaración. Todo era brillante, desproporcionado, diseñado para alguien de su tamaño. El sofá parecía una pista de aterrizaje. La mesa de cristal podría haber servido para conferencias interplanetarias. Ella dejó caer su capa, revelando una silueta poderosa, envuelta en un traje oscuro que marcaba la fuerza de sus hombros y el arco de su cintura. Yo me quedé en la entrada, preguntándome si debía quitarme los zapatos o salir corriendo. Ella se giró. Te ves tenso, Jack. Su tono era mitad preocupación, mitad burla. En mi mundo, eso tiene solución. ¿Solución? Pregunté, sin atreverme a moverme. Un ritual de calma, respondió, caminando hacia mí. Retrocedí un paso. No tenía a dónde ir.
La puerta detrás de mí se había cerrado. No quiero causar problemas diplomáticos, dije, alzando las manos. Demasiado tarde. Su sonrisa era lenta y peligrosa. Dijiste pruébame. Se detuvo tan cerca que pude contar las motas doradas en sus ojos. En la tradición Roxana, susurró, esas palabras son un compromiso. Y los compromisos se celebran. Yo intenté pensar en una respuesta lógica, pero el calor de su proximidad borró cualquier lógica que me quedara. Sentí como su sombra me cubría entero, como el espacio entre nosotros se reducía a un hilo de aire. ¿Y si retiro lo dicho? Intenté bromear, mi voz temblando un poco. Ella inclinó la cabeza, fingiendo considerar la idea, y luego negó suavemente. No funciona así. Algo vibró en mi bolsillo. Saqué el comunicador y vi los titulares. Humano y heredera Roxana en Ritual de Unión. Jack Mercer, el elegido. Ella tomó el comunicador con 2 dedos, lo miró, y lo dejó suavemente sobre la mesa. Ahora ya todos saben, dijo, con una calma que daba miedo. Lo que digas, lo que hagas, será interpretado como una promesa. Yo la miré. Ella me sostuvo la mirada, sin pestañear, sin apartarse. Y entonces, bajó un poco más la cabeza, sus labios apenas a centímetros de los míos, y murmuró. Dime, humano, ¿vas a honrar tu palabra? Su aliento rozó mi piel. Yo abrí la boca, buscando una respuesta, pero no salió sonido alguno. Ella sonrió. Tómate tu tiempo, susurró, sus ojos ardiendo de algo que no supe si era juego, desafío, o deseo. Me quedé ahí, atrapado entre el peso de la broma y la realidad que se desmoronaba, sin saber si el siguiente paso me hundiría, o me elevaría. Mi comunicador no había dejado de sonar desde el amanecer. Cada 5 segundos aparecía un nuevo titular, cada uno más ridículo que el anterior. Humano despierta instinto maternal en noble Roxana. Jack Mercer, demasiado grande para fallar. El detective que conquistó un linaje entero. Mi foto, la peor que me habían tomado en años, circulaba por todas las pantallas, ojos entrecerrados, pelo revuelto, un gesto de confusión absoluta. ¿Quién demonios subió esa imagen? Gruñí, arrojando el comunicador a la mesa. Desde el ventanal, Lady Talira lo vio volar y aterrizar sin romperse. Sus labios dibujaron una sonrisa peligrosa. Yo elegí esa foto, dijo con tranquilidad. Me pareció auténtica. ¿Auténtica? Me levanté, apuntándola con un dedo acusador. Parezco un idiota con resaca. Eso lo hace adorable, respondió, caminando con una calma tan medida que cada paso parecía ensayado. Era imposible discutir con ella. No porque tuviera razón, sino porque cada vez que abría la boca, el aire en la habitación cambiaba. Era como si las paredes respiraran, como si la gravedad se inclinara ligeramente a su favor. Necesitas aclarar esto, dije, intentando recuperar algo de autoridad. Sal, haz una declaración, di que todo es un malentendido. Talira se detuvo frente a mí. Bajó la cabeza, y de pronto su rostro estaba demasiado cerca del mío, tan cerca que podía contar las pestañas largas que enmarcaban sus ojos dorados. ¿Y eso es lo que quieres? Susurró. Su pregunta me golpeó más fuerte que cualquier titular. Quería decir sí, quería gritar por supuesto, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Quiero, empecé, y me odié por cómo sonó, inseguro, torpe. Ella esperó. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza, lo bastante para que un mechón de su cabello plateado me rozara la mejilla. Quiero entender qué está pasando, terminé, porque cualquier otra cosa me asustaba demasiado para decirla. Talira se enderezó, y la tensión se rompió un poco. Caminó hacia una mesa baja de cristal, recogió un artefacto brillante, una especie de tablet Roxana, y lo giró para mostrármelo. La pantalla mostraba un documento. Había sellos oficiales, símbolos que parecían garras cruzadas, y una larga lista de términos que mi traductor automático intentó procesar, solo para lanzar una advertencia: concepto cultural complejo, interpretación parcial. ¿Qué es eso? Pregunté,
aunque ya lo sospechaba. Contrato de unión, dijo Talira como quien comenta el clima. Lo firmaste anoche. Sentí que la sangre abandonaba mi cara. ¿Firmé? ¿Cuándo? Cuando dijiste pruébame. Una sonrisa leve apareció en sus labios. Aquí, las palabras sellan acuerdos. Yo no firmé nada. Grité, aunque mi voz se quebró al final. Claro que sí, replicó, casi dulce. Lo hiciste con tu boca. Hubo algo en cómo lo dijo, en esa palabra, boca, que hizo que mi estómago se contrajera. Me aparté un paso, solo para chocar con el borde del sofá, el cual, para mi desgracia, estaba diseñado para gigantes. Ella dejó el artefacto sobre la mesa y se acercó otra vez. Bajó hasta mi altura, apoyando las manos en el respaldo del sofá a cada lado de mis hombros. El gesto era casual y a la vez, no lo era. Estaba atrapado, pero no quería salir. ¿Sabes qué viene después de un contrato de unión? Preguntó, su aliento rozando mi oreja. ¿Un reembolso? Intenté, porque la broma era mi única defensa. Ella rió suavemente, y ese sonido se deslizó por mi piel. Una ceremonia. ¿Ceremonia? Repetí, como un eco tonto. Sí. Invitados, rituales, regalos, hizo una pausa, bajando la voz hasta un susurro, y la promesa pública de futuros herederos. Cerré los ojos un segundo. Podía escuchar mi propio corazón, podía sentir el calor de su cuerpo, podía imaginar demasiadas cosas. Necesito un cigarro, murmuré, solo para romper la tensión. Ella se enderezó, y su sonrisa fue casi divertida. Aquí no se fuma. Es una ofensa al aire compartido. Claro que sí, resoplé. Hasta el aire tiene reglas. Especialmente el aire, contestó ella, como si no entendiera el sarcasmo. El comunicador vibró otra vez. Lo ignoré. Talira lo notó, tomó el aparato y lo encendió con un toque. Apareció un nuevo titular. Heredera Talira anuncia, estoy esperando al hijo del humano. Me atraganté con mi propia saliva. Dijo que. Talira lo leyó sin pestañear, como si fuera una lista de compras. No lo dije exactamente. Lo insinué. ¿Insinuaste? Grité, mi voz subiendo medio tono. Todo el sistema lo tomó como un anuncio oficial. No es mi culpa si los humanos no entienden los matices roxanos, dijo, pero su sonrisa sugería que, en el fondo, disfrutaba cada segundo de mi incomodidad. Me llevé una mano a la cara. Necesitaba un plan. Necesitaba algo que detuviera esta locura. Voy a aclarar esto yo mismo, dije, intentando sonar decidido. Ah, ¿sí? Preguntó, con un brillo de diversión en los ojos. ¿Y qué vas a decir? ¿No la reclamé? ¿No quise decir pruébame? ¿No quiero que esté esperando a mi hijo? Su tono se volvió más bajo, casi suave, y sin embargo sus palabras me dejaron sin aire. ¿De verdad quieres decir eso, Jack? Abrí la boca. Cerré la boca. Miré sus ojos, dorados y cálidos, miré su sonrisa, esa que parecía decir atrévete a negarlo, y me odié por no poder responder. Ella dio un paso atrás, solo uno, y la habitación pareció recuperar un poco de espacio. Los rituales de unión tienen etapas, dijo, como si hablara de un trámite bancario. Primero, la declaración. Ya la hiciste. Luego, la aceptación. Se tocó el pecho. Ya la di. ¿Y la tercera? Pregunté, con un mal presentimiento. La demostración. ¿Demostración de qué? Ella sonrió como si yo hubiera hecho la pregunta más ingenua de la galaxia. De compromiso. De intención. Antes de que pudiera protestar, la puerta se abrió de golpe. Dos asistentes roxanos entraron, cargando enormes cofres. Uno de ellos me entregó una prenda doblada. Era una túnica blanca, demasiado grande para mí y, aún así, evidentemente ceremonial. ¿Qué es esto? Pregunté, sosteniéndola como si fuera un animal muerto.
Tu atuendo para la ceremonia preliminar, explicó Talira, con absoluta calma. ¿Ceremonia preliminar? Repetí, porque al parecer mi papel en la vida era repetir lo que ella decía, incrédulo. Es mañana al amanecer, dijo, como si fuera una cita de café. Me senté en el sofá, la túnica en las manos, el peso de toda la situación cayendo sobre mí como un planeta entero. ¿Sabes? Dije al aire, sin mirarla. En mi mundo, cuando alguien dice pruébame, normalmente solo está coqueteando. Ella se inclinó hacia mí, una mano en el respaldo, la otra acariciando la tela blanca que yo sostenía. Y en el mío, susurró, cuando alguien dice pruébame, no suele retractarse. Mi respiración se detuvo por un segundo. No porque me sintiera atrapado, sino porque, de pronto, no estaba seguro de querer escapar. Ella me miró, seria y juguetona a la vez, y preguntó. Entonces, Jack, ¿vas a huir de esto? ¿O vas a demostrarme que tus palabras significan algo? Me quedé en silencio, sintiendo su mirada sobre mí, tan intensa que casi dolía, y comprendí que la respuesta que eligiera lo cambiaría todo. Me desperté con la sensación de que algo no encajaba. No era la cama gigante, ni el techo tan alto que parecía perderse en la neblina, ni siquiera el hecho de que mi comunicador estuviera apagado, algo que nunca hacía por miedo a perder clientes. Aunque últimamente solo recibiera mensajes de tabloides burlones. Lo que no encajaba era esa calma extraña en el aire. Una calma que no pertenecía a mí. Talira ya estaba despierta. Estaba de pie, frente a una mesa inmensa cubierta de pergaminos, pantallas flotantes y objetos que parecían reliquias de templos, moviéndose con una precisión casi felina. La luz de la mañana entraba por los ventanales, bañando su piel azul pálido en tonos dorados. Durante un segundo, me quedé mirándola, pensando en lo fácil que sería olvidar todo el caos si solo me quedaba allí, observándola. Me sacudí esa idea como quien espanta un insecto. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, con la voz aún ronca. Ella no se giró. Buscando pruebas. Me incorporé, confuso. ¿Pruebas de qué? Giró la cabeza, y sus ojos dorados brillaron con un destello que me heló y me atrajo a la vez. De que lo tuyo conmigo no es solo un error humano. ¿Error? Me bajé de la cama, sintiendo el frío del suelo en los pies. Tú fuiste la que dejaste que todo el planeta pensara que estabas embarazada de mí. No dejé nada, corrigió, sin alzar la voz, pero con un filo en cada sílaba. Lo dije. Me pasé la mano por el pelo, exasperado. ¿Por qué? Ella dejó un pergamino sobre la mesa con un golpe seco. Porque algo no cuadra, Jack. Fruncí el ceño. ¿Qué no cuadra? Ella señaló uno de los objetos en la mesa, un pequeño cilindro metálico, brillante, con un símbolo que reconocí de inmediato. Lo había visto antes, en anuncios por toda la estación. Eso es de Nova Fert, murmuré. La Corporación de Milagros Reproductivos. Exacto, dijo Talira. Y están en todas partes. Me acerqué a la mesa. El cilindro parecía inofensivo, pero la marca era clara. Nova Fert era famosa por vender todo tipo de promesas imposibles, fertilidad instantánea, hijos híbridos, herederos a pedido. La mayoría de los humanos lo tomaban como un chiste. Para algunas especies, no era broma. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pregunté, aunque la sospecha empezaba a formarse en mi cabeza. Ellos empezaron el rumor, dijo Talira, su voz más baja ahora, casi un susurro. Yo lo amplifiqué. La miré, incrédulo. ¿Lo amplificaste? ¿Cómo se amplifica un rumor que ya dice que estás esperando un hijo mío? Ella me sostuvo la mirada, seria. Pensé que si la mentira crecía, saldrían los culpables. Me reí sin querer, un sonido seco, sin humor. Así que tu plan fue decirle al universo que estabas embarazada de un humano cualquiera, a ver qué pez mordía el anzuelo. No eres un humano cualquiera, contestó ella, con una seguridad tan firme que me desarmó por un segundo. No supe qué responder. Había un peso en esa frase, como si ella estuviera diciendo algo más. Me acerqué a la mesa,
cogí el cilindro, lo giré en mis manos. Tenía una tapa invisible, una ranura que solo aparecía al tocarla de cierta forma. Lo abrí, y un polvo brillante cayó sobre la mesa. ¿Qué demonios es esto? Propaganda, respondió Talira, sin dudar. Promesas. Falsas soluciones. Nova Fert vendía más que productos, vendía ilusiones. Y alguien había usado esas ilusiones para manipular algo mucho más grande. ¿Estás diciendo que todo esto, me señalé a mí mismo, a ella, a los rumores, es parte de una campaña? No solo una campaña, dijo ella, ahora mirándome de frente. Una conspiración. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en un lago. Me crucé de brazos. ¿Por qué yo? ¿Por qué el humano de turno? Ella se acercó un paso, luego otro. Su sombra me cubrió como si fuera la noche. Porque eres impredecible. Gracias, supongo. Ella sonrió apenas, pero no era una sonrisa de burla. Era algo más suave, casi vulnerable. Los humanos no siguen las reglas, continuó. Y eso los hace peligrosos y útiles. Quise responder con sarcasmo, pero la forma en que me miraba, la leve inclinación de su cabeza, la respiración lenta que sentí tan cerca, me desarmó. ¿Y ahora qué? Pregunté, intentando recuperar la compostura. Ahora investigamos, dijo ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Juntos. La idea de investigar juntos me provocó una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque significaba que no estaba solo en esto. Temor, porque significaba pasar más tiempo con ella, en espacios cerrados, con esa mirada que parecía leer cada pensamiento que intentaba esconder. ¿Dónde empezamos? Pregunté, como si hubiera tenido opción de decir que no. En los archivos de Nova Fert, respondió sin titubeos. Y no será fácil. La acompañé hasta la puerta, pero me detuve al ver la túnica blanca que aún colgaba en la entrada. ¿Tengo que ponerme eso? Para los archivos oficiales, dijo ella, tomando la túnica y pasándomela, necesitas vestimenta de respeto. Claro. Porque infiltrarse es mucho más fácil cuando uno parece un monje perdido. Ella rió suavemente, y el sonido me recorrió la espalda. Un par de horas después, estábamos frente al rascacielos de Nova Fert. El edificio era tan alto que se perdía en la niebla artificial de la estación, y tan liso que parecía hecho de un solo trozo de cristal. En la entrada, una estatua mostraba a un humano y una Droxana tomados de la mano, con una frase debajo, unidos por la ciencia. Esto me da mala espina, murmuré. Todo aquí debería dártela, dijo Talida, y empujó la puerta. Dentro, el aire olía a ozono y flores metálicas. Robots de recepción nos saludaron, y en segundos estábamos en un ascensor que subía sin ruido. Estaba tan cerca de ella que sentía el calor de su cuerpo, y aunque intentaba concentrarme en el plan, una parte de mi cerebro solo pensaba en cómo su respiración se acompasaba con la mía. ¿Estás nervioso? Preguntó, inclinándose apenas. No, mentí. Ella sonrió, como si pudiera ver a través de la mentira. El ascensor se detuvo en un piso oscuro, sin señalización. Bajamos, y el pasillo estaba vacío, salvo por una puerta con un símbolo de advertencia. Aquí guardan los archivos no públicos, susurró Talira. Traducción, los secretos. Mi voz era apenas un hilo. Ella tocó la puerta. Un escaneo de luz recorrió su cuerpo, y la puerta se abrió. Dentro había un cuarto de archivos, una mezcla de tecnología y reliquias, pantallas flotantes, pergaminos, cápsulas con sellos. Caminamos en silencio, y mi corazón latía demasiado fuerte. Encontramos lo que buscábamos en una carpeta sellada, contratos, informes, correos internos. Y un nombre aparecía una y otra vez, Proyecto Herencia Híbrida. Lo sabía, murmuró Talira. Leí uno de los informes y tragué saliva. Están fabricando rumores. Usando imágenes manipuladas, testimonios falsos. Y usando mi nombre, dijo ella, su voz ahora fría como el hielo. Y el mío, añadí, porque mi foto aparecía en más de un archivo.
La sensación de estar atrapado en algo mucho más grande me golpeó como un puño. Esto no es solo un escándalo de tabloides, dije en voz baja. Es un negocio. Ella me miró, y por un instante no fue la heredera, ni la estratega, ni la mujer que había convertido mi vida en un caos. Solo era alguien que también estaba atrapada. Entonces vamos a romperlo, dijo con una calma peligrosa. Yo abrí la boca para responder, pero un sonido interrumpió el momento, un clic metálico detrás de nosotros. Nos giramos. En la puerta, una silueta enorme bloqueaba la salida. Y una voz, grave y burlona, dijo. Sabía que vendrían aquí. La tensión se hizo tan espesa que podía saborearla. Y mientras mi mano buscaba instintivamente algo con que defenderme, sentí la mano de Talira rozar la mía, firme, segura, como si dijera sin palabras, no te sueltes ahora. La silueta que bloqueaba la puerta era tan ancha como el marco, y cuando dio un paso al frente, la luz blanca de los archivos le iluminó los colmillos. Un droxano vestido con armadura ceremonial, los grabados brillando como brasas, miraba directo a Talira y después a mí, con el tipo de desprecio que uno reserva para manchas en la bota. Así que es cierto, gruñó. El humano se atreve a poner sus manos donde no pertenecen. Tragué saliva. Eso suena peor de lo que. Talira levantó una mano y me interrumpió sin mirarme. Corran, dijo, su voz baja pero firme. No estamos aquí para ritos ni disputas. Corran, porque supuse que así se llamaba, sonrió mostrando demasiado diente. Entonces el humano no entiende la gravedad de lo que ha dicho. ¿Qué he dicho? Pregunté, más irritado que asustado, aunque el temblor de mis dedos me delató. Dijiste pruébame, respondió Corran, y cada sílaba sonó como un martillazo. Y esa frase, humano, no se suelta sin consecuencias. Sí, ya me lo han dicho unas 30 veces, murmuré. Lo dijiste frente a testigos, continuó, como si yo no hubiera hablado. Lo dijiste frente a mi casa. ¿Tu casa? Pregunté, mirando a Talira, buscando alguna señal. Ella no lo negó. Solo apretó la mandíbula. Corran es, un pretendiente, dijo con evidente incomodidad. ¿Un qué? El aire en mis pulmones se volvió denso. Corran golpeó el suelo con la lanza que llevaba. El sonido reverberó por la sala. Y como pretendiente, tengo derecho a reclamar un duelo. La palabra duelo cayó como un bloque de hielo en mi estómago. ¿Un duelo de qué tipo? Intenté. Corran me midió de arriba abajo, y en su mirada había un brillo que no me gustaba. De honor. De fuerza. De valor. Básicamente, intervine, mirando a Talira, ¿quiere matarme? Ella negó con la cabeza, pero la calma de su gesto no me tranquilizó. No exactamente. ¿Cómo que no exactamente? Los duelos droxanos, dudó, como si buscara palabras suaves, no siempre terminan en muerte. Ah, genial, dije, entonces solo a veces. Corran ya había dado media vuelta. Será mañana, en la arena de Zorran. Si el humano gana, se queda con la unión. Si pierde, se rompe el vínculo, y su cuerpo. Su carcajada llenó la sala antes de salir, dejando tras de sí una tensión tan espesa que casi podía morderse. Me giré hacia Talira, alzando las manos. ¿Qué demonios fue eso? Ella respiró hondo, sus hombros se relajaron apenas, pero no sus ojos. Es costumbre. ¿Costumbre? Me reí, un sonido seco. ¿Que alguien me rete a un duelo hasta la muerte por ti es una costumbre? No hasta la muerte, repitió, acercándose, su altura imponiéndose sobre la mía. Hasta que uno se rinda, o no pueda levantarse. Ah, sí, eso lo hace muchísimo mejor, dije, dando un paso atrás. Ella me siguió, lenta, segura, y de pronto mi espalda chocó contra una estantería. Estábamos tan cerca que pude sentir el calor de su piel atravesando la tela. No tienes que hacerlo, murmuró, su aliento rozándome la cara. Puedo declarar la unión nula. Me sorprendió. ¿Puedes? Sí. Su voz bajó aún más, casi como si no quisiera decirlo.
Pero eso mancharía mi nombre. ¿Y el tuyo? La miré. Ella me sostuvo la mirada. El silencio entre los dos se alargó, y una parte de mí supo, antes de que lo dijera, cuál sería mi respuesta. Entonces no lo hagas, dije. Peleo. Ella parpadeó, sorprendida. No tienes que probar nada, Jack. Tal vez no. Me encogí de hombros, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Pero si voy a estar en todos los titulares, prefiero que sea como el humano que sobrevivió al duelo, no el humano que huyó. Un destello extraño apareció en sus ojos, algo que parecía orgullo, algo que parecía, más. La noche anterior a la pelea la pasamos planeando, si a eso podía llamarse planear. En la sala de su penthouse, ella me mostró rituales droxanos en pantallas holográficas, diagramas de las armas tradicionales, posturas de combate. Yo miraba, asentía, y pensaba que todo eso era inútil porque mediría 1,5 metros menos que cualquier oponente. No puedes pelear con fuerza, dijo ella, caminando detrás de mí, observándome de arriba abajo. No tienes la masa. Gracias por el voto de confianza. Pero puedes usar tu tamaño a tu favor. Me giré. ¿Cómo? ¿Corriendo entre sus piernas? Ella no sonrió, pero la sombra de una sonrisa se insinuó. Algo así. La sensación de sus ojos recorriéndome me hizo sudar más que la idea del duelo. Cada vez que corregía mi postura, sus manos enormes se posaban sobre mis hombros, mis codos, mi cintura, moviéndome con suavidad pero con una firmeza que no dejaba dudas. Mantén el equilibrio, susurró, su boca demasiado cerca de mi oído. Si caes, estás perdido. Me di cuenta de que hablaba del duelo. Pero sentí que hablaba de algo más. Cuando llegó la mañana, la arena de Zorran era un anfiteatro de piedra negra, lleno de droxanos que habían venido a ver al humano reclamante enfrentarse a un guerrero de 2,5 metros con la paciencia de un toro. Corran ya estaba allí, sonriendo como si ya hubiera ganado. Yo estaba con una túnica blanca ceremonial que me quedaba ridícula, y un palo largo que llamaban lanza de entrenamiento. Jack Mercer, tronó la voz de un anciano droxano en el centro de la arena, ¿aceptas el duelo según las leyes de la Unión? Tragué saliva. Sí. Corran Bale, ¿aceptas? Con placer, dijo él, y su sonrisa fue puro veneno. El sonido de un cuerno marcó el inicio. Corran cargó como un tanque. Yo apenas tuve tiempo de saltar a un lado. La multitud rugió. Me giré, levanté el palo, y recibí un golpe que me entumeció hasta los dientes. Cada choque era un recordatorio de que él podía aplastarme con un movimiento mal calculado. Cada esquiva, una pequeña victoria. Talida me miraba desde la primera fila, los ojos fijos en mí, y eso me sostuvo más que el palo. Vamos, humano. Gritó Corran, riendo, girando su arma como si fuera un juguete. ¿Eso es todo? No respondí. En cambio, hice lo único que los humanos hacemos mejor que cualquiera, improvisé. Cuando Corran volvió a cargar, fingí un tropiezo. Él sonrió, pensando que me tenía. Y justo cuando levantó el brazo para golpearme, me metí entre sus piernas y le di un empujón en la espalda. El gigante cayó de bruces. La arena entera se quedó en silencio. ¿Eso cuenta como mantener el equilibrio? Grité, jadeando. Corran se levantó, furioso, pero algo había cambiado. Sus movimientos eran menos precisos, su respiración más pesada. Yo seguí esquivando, golpeando cuando podía, hasta que un mal paso lo hizo caer otra vez. Esta vez no se levantó de inmediato. El anciano droxano levantó la mano. El humano mantiene el vínculo. La multitud rugió. Algunos aplaudieron, otros bufaron. Yo me dejé caer en la arena, respirando como si hubiera corrido un maratón. Talida bajó de la grada. Se agachó frente a mí, su sombra cubriéndome, y me tomó de la mano. No pensé que ganarías, dijo, sonriendo de verdad esta vez. Yo tampoco, jadeé, sonriendo a medias. Su mano era cálida, firme, y no la soltó mientras me ayudaba a ponerme de pie. Me sostuvo cerca, tan cerca que pude ver el brillo en sus ojos.
Jack, susurró, ahora eres oficialmente mío. Antes de que pudiera decir algo ingenioso, ella se inclinó, sus labios a centímetros de los míos, y murmuró con esa voz que siempre sonaba a desafío. ¿Y tú, estás listo para lo que sigue? La arena aún olía a polvo y a sudor seco cuando salimos. El rugido de la multitud resonaba en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Cada paso que daba me recordaba todos los lugares donde Corran me había golpeado, pero lo único que sentía con nitidez era la mano de Talira, enorme y firme, rodeando la mía. Caminamos por un pasillo de piedra negra. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras largas que hacían que su figura pareciera aún más imponente. Ella no soltaba mi mano. Tampoco decía nada. Solo me miraba de vez en cuando, esa mirada dorada que no sé si era evaluación, orgullo, o algo que yo temía ponerle nombre. «¿Sigues vivo?», murmuró al fin. «Sí», dije, tragando saliva. «Aunque mi espalda está considerando una demanda colectiva contra mi propio cuerpo». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, pero real. «No pensé que sobrevivirías». «Gracias por la fe, Lady», dije, arqueando una ceja. «Pero ganaste». Esa última palabra sonó distinta. Como si pesara más de lo que debía. Llegamos a una sala amplia, decorada con estandartes roxanos y vitrales que mostraban escenas de antiguas uniones, figuras gigantes tomándose de la mano, ofreciendo regalos, incluso jurándose aliento compartido. Una tradición que ya había escuchado mencionar más veces de las que quería contar. Una funcionaria droxana se acercó con un rollo de pergamino que parecía tener el tamaño de mi apartamento. Lo desenrolló y empezó a recitar en voz alta, en un droxano tan formal que mi traductor tardó en reaccionar. «¿Qué está diciendo?», susurré. «Que ahora el vínculo es oficial», dijo Talira, con la calma de alguien que ya lo sabía. «Y que hay que cumplir las costumbres». «¿Costumbres?», pregunté, con el presentimiento de que me iba a arrepentir. Ella bajó la cabeza hasta que su rostro quedó demasiado cerca del mío, y sus labios rozaron la palabra. La demostración. Recordaba esa palabra. La había dicho antes, y entonces también me había hecho sentir que el aire se volvía más denso. ¿Qué demonios significa demostración? Que las palabras no bastan, respondió, su voz baja, casi un ronroneo. Hay que mostrar lo que se promete. ¿Mostrar cómo? Ella sonrió. Esa sonrisa que no era respuesta y, sin embargo, lo era todo. La funcionaria dejó un objeto sobre la mesa, una cinta roja, larga, brillante, con bordados dorados que parecían bailar con la luz. ¿Qué es eso?, pregunté. El lazo de unión, dijo Talira, como si fuera obvio. Nos lo atarán en las manos. ¿Por qué? Para que el universo vea que estamos conectados. Mi cerebro gritaba. Mi boca solo alcanzó a decir, eso suena muy romántico. Y muy público. Ella dio un paso hacia mí. La cinta brillaba entre nosotros como un puente imposible. La ceremonia empezó antes de que pudiera encontrar una excusa. Un coro droxano recitaba palabras antiguas. Talira y yo estábamos de pie en el centro, nuestras manos juntas, y la funcionaria ató la cinta roja alrededor de nuestras muñecas. Sentí el roce del hilo contra mi piel, pero lo que realmente sentí fue la presión de su mano enorme, cálida, cerrándose un poco más sobre la mía. No tienes que apretarla tanto, susurré, aunque no estaba seguro de querer que aflojara. ¿Te incomoda?, preguntó, bajando la cabeza hasta que nuestros ojos se encontraron. No, dije demasiado rápido. Ella sonrió otra vez, esa sonrisa pequeña que era solo para mí. Cuando el último verso se cantó, la funcionaria alzó los brazos. La unión ha sido sellada. Los presentes aplaudieron. Algunos corearon mi nombre, otros el de ella. Y yo solo pensaba en que ahora estaba oficialmente unido a la heredera droxana más famosa de la galaxia. Salimos de la sala todavía con la cinta en las manos. El pasillo estaba desierto, salvo por nuestras sombras entrelazadas en la pared. Caminamos en silencio, pero era un silencio diferente, cargado, expectante,
como si cada palabra que no decíamos pesara más que las que sí. Esto no estaba en mi plan, murmuré, al fin. ¿Cuál era tu plan, Jack? Preguntó ella, sin dejar de caminar. Seguirte, tomar unas fotos, escribir un informe mediocre y cobrar. Ella se detuvo. Me obligó a detenerme también. Se inclinó, tan cerca que sentí el roce de su cabello en mi mejilla. ¿Y ahora? Ahora, mi voz salió más baja de lo que esperaba. Ahora no tengo idea. Talira bajó la mirada a nuestras manos unidas, la cinta roja brillando entre nosotros. Podría desatarla, susurró. ¿Quieres? Pregunté, sin estar seguro de querer escuchar la respuesta. Ella me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. No. Mi corazón latía tan fuerte que juré que ella podía escucharlo. Llegamos al penthouse. Las puertas se cerraron tras nosotros, y de pronto el silencio era total. Ella levantó nuestra mano atada y la miró como si fuera un trofeo. Ya no puedes escapar, humano, dijo, pero había un matiz en su voz, como si fuera más confesión que advertencia. ¿Y si no quiero escapar? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Sus ojos se agrandaron apenas, y algo en su expresión se suavizó. Entonces será más fácil. Nos quedamos allí, a medio metro el uno del otro, con la cinta todavía apretada, y el aire cargado de cosas que no decía nadie. Ella se inclinó, más, hasta que sentí su respiración rozando mi boca. Jack, dijo, casi en un susurro. ¿Sabes qué sigue después de la demostración? ¿Qué? Respondí, apenas respirando. Ella sonrió, y esa sonrisa era mitad desafío, mitad promesa. La consumación. La palabra me dejó sin aire. Eso suena, legalmente complicado, logré decir. Ella bajó aún más, sus labios a un suspiro de los míos. Entonces tendremos que, complicarlo juntos. La cinta roja se tensó cuando nuestras manos se acercaron más, y por un momento, todo lo demás, los rumores, los contratos, los duelos, se desvaneció, dejándonos solo a ella, a mí, y esa promesa suspendida en el aire. A punto de cumplirse.